Muy bien, vamos a comenzar en esta noche nuestro discipulado, lección 4, haciendo la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a orar ahí donde estés, vamos a tomar un tiempo para poner este momento en manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno. Gracias porque tu misericordia es nueva día tras día. Gracias porque tú perdonas todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, todos nuestros errores. Y te rogamos que en este momento tu Espíritu Santo esté en este momento, en este lugar, que tome el control de mis palabras, que tome el control de todo lo que hagamos, que toda distracción sea quitada, sea dejada fuera. Y gracias por lo que vayas a revelar en esta noche. Señor, ayúdanos a conocer tu voluntad y permite que en este momento nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu sean perceptibles, sean abiertos a recibir, y sobre todo que no quede en locos la palabra, sino se vuelva a armar en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el tema que nos toca ver hoy, como les dije, es haciendo la voluntad de Dios. Jesús nos llamó y nos eligió para hacer su voluntad, ¿no? En otras lecciones hemos visto que no por nada que nosotros hayamos hecho, porque no hay nada en nosotros que pudiera ameritar, ganarnos, no hay nada en nosotros que podamos haber hecho, que podamos hacer, que pueda confirmar, que pueda dar mérito a que nosotros ganáramos nuestra salvación, sino es todo por gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero si ya lo hicimos Señor y Salvador de nuestras vidas, Él también tiene que hacerlo en nuestra voluntad. Y es importante que podamos distinguir entre nuestra voluntad humana, nuestra voluntad de hombre, a conocer la voluntad de Dios. Afirmamos nosotros, al conocer la voluntad del Padre, podemos conocer cuál es su propósito en nuestras vidas. La clásica pregunta que hay durante toda la ¿por qué nací? ¿Cuál fue el propósito? No podemos conocer el propósito de nuestras vidas si no conocemos la voluntad del Padre. Entonces, ¿y cómo conocemos la voluntad del Padre? Conociéndolo a Él. No podemos conocer la voluntad del Padre estando a distancia de Él. Ya lo he ejemplificado en otras ocasiones. No puedes amar a una persona si no tienes comunión con esa persona. Y amar a esa persona es conocerla, ¿no? Conocerla en cuanto a todo lo que en ella es, todo lo que ella hace, todo lo que ella piensa, todo lo que ella, cómo reacciona. Entonces, eso solamente cuando tienes comunión con la persona. Pero entonces conocer la voluntad del Padre viene de menguar nuestra voluntad para que la de Él crezca. Y esto de tener la libertad, tener la libertad de elegir, lo llamado libre albedrío, es una capacidad que Dios nos dio al ser humano de tomar nuestras propias decisiones. Y en ese tomar nuestras propias decisiones está inclusive el decidir si buscamos a Dios o no le buscamos. En Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, está hablando Moisés cuando le da la ley al pueblo de Israel, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Después de Moisés haber leído toda la ley, repetir la ley, porque si ya se lo había repetido al pueblo de Israel, se lo había dado cuando recién salieron de Egipto, y después de vagar 40 años en el desierto, y que la vieja generación había muerto, y todos los que habían tenido de 20 años hacia abajo, cuando salieron de Egipto y se van en el desierto, nuevamente les repitió la ley, les recordó la ley para que la vivieran, y dentro de esa ley que les compartió, les dio los beneficios de obedecerla o la maldición de desobedecer. Dice, escoge pues la vida. Y todavía le dice
Les hace una recomendación. Espero que escojan la vida porque les conviene. Está en tu decisión, pero yo espero que escojan correctamente. Dice, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es el deseo, intención o propósito de hacer algo. Esto viene de cada una persona, de su interior. Eh, Aunque algunas veces podemos ser influenciados en nuestra voluntad por otras personas, por circunstancias, al final del día tú tomas la decisión de hacer caso a esa voz o no hacerlo. Puede ser presionado, sí, puede ser sometido, sí, pero al final tú decides ceder a esa presión o no hacerlo, está en tu voluntad. Romanos 7:18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, está hablando Pablo, no mora el bien porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Y el querer el bien está en mí, es su intención, su propósito de hacerlo, su libertad de decisión de decidir, lo hago o no lo hago. Y el querer hacer el bien está en él, pero el pecado que mora en el hombre, está hablando Pablo, pues a veces nos gana. Esa es la realidad porque somos seres humanos, ¿no? Y tenemos carne. Dice 1 Timoteo 2, 3 y 4, porque ese es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esa es la intención del Padre, que tú y yo, de nuestra voluntad, decidamos conocerlo a Él y ver lo que es bueno y agradable. Y dice, y el propósito es que todos seamos salvos, que todos vengamos al conocimiento de la verdad. Todos estamos dentro de la voluntad de Dios, ¿eh? No hay nadie de nosotros como seres humanos fuimos diseñados o fuimos creados de chiripazo, ¿no? Ay, es que yo veo que esa persona sí fue creada con un propósito, mira la familia que le tocó, la casa, el medio, no sé, el entorno que tiene, y Dios me creó, fue un error de Dios, nací de pecado, nací de unas circunstancias ajenas a mí, y tenemos algunas personas llegan a pensar en esto, ¿no? De ¿por qué fui creado? ¿No? ¿Para qué fui creado? ¿Por qué estoy aquí? Y dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El primer propósito de Dios para con la humanidad es que todos lleguen a salvación, que todos se arrepientan. No todos lo van a hacer, no todos decidirán por Dios. Esa es la realidad. La salvación no es para todos. Entonces, y no para todos porque Él no quiera, sino porque la gente no decide por Él. La voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? Vamos a Mateo 12:50. La voluntad de Dios en nosotros, ¿qué produce? ¿Qué hace? ¿No? ¿Cuál es el porqué de la voluntad de Dios? Dice Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hacer la voluntad de Dios nos lleva a tener una relación especial con Jesús. Conocer al Padre nos lleva a tener una relación personal con Jesús. Conocemos al Padre por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, la voluntad del Padre nos lleva a sí o sí conocer a nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede decir que conoce a Dios dejando fuera de la ecuación, dejando fuera de contexto a nuestro Señor Jesucristo. No es posible. De hecho, recordemos que el camino al Padre es Jesús. Y si conoces, dice, si conoces al Padre, me conoces, si me conoces a mí, conoces al Padre, porque el Padre y yo, uno somos. En Juan 4:34 dice, Jesús les dijo, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús está hablando de, quieren
que algo me fortalezca, quieren que algo me llene, quieren que algo me alimente, hagan la voluntad del Padre. Y esto es del que me envió. Jesús, recordamos que no hizo nada por sus méritos, por sus ganas, por su voluntad, por su deseo, lo hizo por hacer la voluntad del Padre. La voluntad hay que descubrirla. Dios nos la puede revelar a través de su Espíritu, sí, pero necesitamos buscarla. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Esto es, si el medio es así, no porque el medio sea así, tú te vas a justificar en ello, sino, dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mucho de lo que somos, dice el mundo, la ciencia, el conocimiento, mucho de lo que tú eres es en base a lo que recibes. ¿De qué te alimentas en cuanto a tu mente? ¿Qué le metes a tu mente? No sé si vieron la noticia hace 2 días, creo que fue 3 días, de la muerte en vivo de una influencer, ¿no? Y esta chava estaba en un live y le insistían en que esperara, que no se saliera y que le estaban buscando para un regalo, etcétera, etcétera. Y al final llega un individuo y le dispara y la mata, ¿no? Y me hace asombroso cómo dentro de esto ya todos sacaron conclusiones, hay muchas historias y yo supongo que fue esto y fue así y fue por esto y ella ya lo presentía y etcétera, etcétera. Y de repente en las redes me vi inundado de esa noticia y en un momento dije, ¿en qué me conviene esto? Con una vez que lo vea me es suficiente. Y viene esto, ¿de qué te alimentas? Mucho se decía en su momento, por ejemplo, ver ¿cómo se llama este programa de Pati Chapoy? Ventaneando. Ver tanto tiempo chismes de la farándula, dice mi papá, son una de las 1400, 800 cosas pues, que vienen a hacer en mi vida nada importante, ¿no? Pero hay gente que invierte en eso, hay gente que invierte en estar viendo noticias, malas noticias, por decirlo así, de crímenes, de asesinatos, de la inseguridad, etcétera, ¿no? Toda esta parte que en qué nos edifica. Hay entretenimiento que en nada edifica. Como hay entretenimiento, hay cosas que nos pueden entretener y no es malo entretenerse, simplemente que no ocupe un primer lugar en nuestra vida, pero un entretenimiento sano. Con mis hijos, y todavía al día de hoy, ellos veían de niño un programa de los Chicharrines, que son 2 payasitos en Monterrey, y todavía hoy lo vemos, Chuponcito también, que manejan en general una comedia sana, ¿no? Una comedia limpia, ¿no? Una comedia blanca. Y ves pequeños TikToks y te ríes a veces de sus tonteras, ¿no? Decimos mi hijo y yo, pero, ¿en qué inviertes tu tiempo? ¿De qué te alimentas? Entonces dice Pablo, siendo transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay muchas cosas en el mundo que pueden alimentarte, pero tú decides con qué alimentarte. Ajá. Hay mucho que puedes ver en internet, pero tú decides qué cosas ver en internet. Tú decides qué podcast ves, tú decides ver qué videos ves, tú decides ver qué prédicas ves. Porque no todas las personas que transmitan en las redes sociales forzosamente tienen un mensaje de edificación. Me asombra mucho ver a profetas o llamados profetas que caen en un tema de adivinación. No dudo del don, dudo de la acción, y en un live sueltan al aire, yo veo una persona así, y que esto, pero ya tienen luces atrás y toda una producción dentro de la transmisión, que digo, ¿realmente es edificante? Algunos peleándose en redes sociales después de compartir la palabra, defendiéndose con otros. Ve, ¿qué estás viendo? ¿Cómo estás renovando tu mente? ¿Con qué la estás alimentando? Dice Pablo,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En lo que tú metes o alimentas tu mente, tienes que discernir qué viene de parte de Dios para conocerlo y qué cosas no vienen. Cuando tú ves una película, por ejemplo, en la cual hay unas conductas que van en contra de Dios, tú tienes que saber discernir y decir, eso no agrada a Dios. Algunos tildan al pastor Chuy Olivares como extremista, ¿no? Y no creo que sea extremista en cuanto a discernir las cosas que ve y decir, esto me conviene verlo, esto no me conviene verlo. A mí, como saben, a mí me gustan las películas o las series, y de un tiempo para acá he propuesto en mi corazón ver cosas que me edifiquen y dejar de ver cosas que no me edifiquen. Por ejemplo, ver películas de terror, digo, sí, pero ¿en qué me edifica? Y he buscado, me gusta mucho ver estas películas que traen algún tipo de mensaje, o películas que están basadas en hechos reales. Esas me gustan mucho, porque son vivencias que nos traen algo bueno que aprender, ¿no? Entonces, ¿qué alimentamos? ¿Qué lees? ¿Qué libros lees? ¿Lees libros cristianos que realmente edifican? ¿O lees cualquier cosa que esté a la mano? No todo libro que se dice cristiano forzosamente trae una doctrina que te pueda edificar. Dice Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, está hablando Pablo a los colosenses, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Tú puedes interceder y puedes pedirle a Dios, Señor, quiero conocer tu voluntad. Y la intercesión de Pablo es, estoy orando porque ustedes reciban el conocimiento de su voluntad. Y les decía, no es por la intercesión, en realidad Pablo está orando porque las personas en Colosas tuvieran una relación más cercana y personal con el Señor Jesús, conociendo al Padre, y entonces de esa manera poder conocer la voluntad de Dios. La oración no es que de forma mágica, si tú eres una persona floja, de repente, ¡pum!, no tienes una relación con el Padre y de la nada conozcas la voluntad de Dios. Eso ni siquiera sería algo correcto, permitido por Dios. ¿De qué te sirve? ¿De qué le sirve a Dios revelarles la voluntad a una persona rebelde? ¿De qué le sirve a Dios revelarle su voluntad a una persona no comprometida? ¿De qué le sirve manifestarle a Dios lo que hay en su corazón a alguien que no lo ama? Es ilógico. Entonces dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, no en una sabiduría e inteligencia humana, sino, recordemos que lo espiritual se discierne desde lo espiritual, porque el humano quiere discernir, el carnal quiere discernir lo espiritual desde lo carnal, y por eso a algunos les resulta una locura el evangelio. Tú le hablas de cosas del evangelio, tú les hablas de sanidades, tú le hablas de manifestaciones de Dios, y ellos dicen, no es cierto. El hombre porque lo quiere discernir desde un pensamiento, una inteligencia humana. ¿Por qué hay doctores que ante una sanidad de un hijo de Dios sobrenatural terminan diciendo, no sé qué pasó, pero ya está sano, ¿no? Lo que tenías ya no lo tienes. Y le resulta ilógico. Y tú le dices, es que fue un milagro de Dios. Algunos médicos que son ateos o que son agnósticos o que no creen en Dios, te dicen, no, hicimos mal el estudio. O la naturaleza decidió quitarte la enfermedad sin darle crédito a Dios. Las cosas espirituales se disciernen desde lo espiritual. Entonces Pablo lo que insta es que seamos espirituales para poder recibir todo lo espiritual que el Señor nos quiere dar. Y esto es su voluntad. La diferencia entre la voluntad humana y la de Dios está en la capacidad e intención. Nuestra capacidad de llevar a cabo nuestra voluntad es limitada. ¿Cuántas veces nos hemos propuesto hacer algo y simplemente nuestra fuerza de voluntad cae? Queremos dejar de hacer alguna práctica, queremos dejar de ciertos hábitos, queremos dejar ciertos vicios, queremos dejar ciertas amistades, y nuestra fuerza de voluntad
Es débil porque somos limitados y entonces cedemos a ello. Nuestra intención puede variar y corromperse. Recordemos que el Padre, ¿qué ve? El Padre ve la intención del corazón. Tú puedes hacer buenas acciones, pero la intención de tu corazón no forzosamente es buena. Voy a darle de comer a los pobres, y en la intención de tu corazón, para ser visto, para que vean que soy buena persona. Ahí ya perdió toda buena intención tu acción. Y entonces cuando tú buscas eso, no estás buscando hacer la voluntad del Padre. Es más, hay algunas personas que buscan dentro de la voluntad del Padre buscar su propio beneficio. Algunos líderes religiosos, por no poner un título como tal de pastores, maestros, profetas, no. Algunos líderes religiosos buscan en el evangelio la ocasión de buscar un beneficio propio y hacerse ricos. El que tiene oídos para oír, es que oiga, ¿no? Es muy claro el tema. La voluntad de Dios es su capacidad, recordemos que su capacidad es ilimitada y su propósito constante y sano. Dios no cambia, Dios no se arrepiente. Nosotros sí podemos hoy proponernos algo y a nuestra conveniencia mañana decir, no, ¿sabes qué? Siempre no, ¿no? Te propuse esto, pero no, ¿sabes qué? Mejor lo voy a cambiar. Entonces, viene a haber esta conveniencia en ser humano en el cual dicen números, cuando Balaam por Balac quiere maldecir al pueblo de Israel, en una de las profecías que les dice de bendición, le dice, es que Dios no es no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice es bueno siempre, porque habla de la naturaleza de atributos que Dios tiene. Entonces, Dios no cambia su propósito, no cambia. Si Él dice, voy a hacer esto y te voy a bendecir, después no viene mañana a decir, ¿no sabes qué? Siempre no te voy a bendecir. Ya cambié de opinión. Hiciste algo malo y ya me caíste gordo, hoy amanecí de malas y no voy a hacer lo que dije va a hacer contigo. No, Dios no cambia. Nosotros sí somos cambiantes, pero Él no cambia. Si Él dijo que va a hacer, porque así es su voluntad, lo va a llevar a cabo. Y en eso tenemos que tener paz y estar seguros. El hacer la voluntad de Dios comienza con una visión del propósito de Dios. Conocer la voluntad de Dios conocer la voluntad de Dios nos lleva implícitamente a conocer el propósito de Dios, pero si tú no conoces el propósito de Dios, mucho menos vas a conocer la voluntad de Dios. Tener una visión del propósito nos hace conocer la voluntad de Dios. ¿Y cuál creen que es el propósito principal de Dios al hacer su voluntad? Y Jesús lo habla mucho al respecto, pero vamos a Efesios 1, 5 al 6. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cuál era el propósito de Dios? Predestinados para ser hechos, y estos adoptados, recordemos que fuimos injertados en el buen olivo, fuimos adoptados por Él para ser sus hijos. No éramos sus hijos, fuimos hechos sus hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, el deseo de su voluntad. O sea, Él quiso adoptarnos, Él quiso atraernos, Él quiso llamarnos sus hijos a través de Jesucristo. Recordemos que que el Padre solamente tiene un hijo, Jesús. Pero por Jesús, su único hijo unigénito, Juan 3:16, dice que por su hijo unigénito, que todos fuimos constituidos hijos. ¿Y por qué fuimos constituidos hijos? Porque no somos hijos literales. ¿Por qué somos constituidos hijos? Porque Él ve a su hijo en nosotros. Por eso somos sus hijos. Porque Él dice que ahora somos coherederos con Él. Pero es porque el Padre ve a Jesús en nosotros y por eso somos llamados sus hijos. Verso 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Fuimos hechos hijos por Jesucristo
por el deseo de su voluntad. ¿Para qué? Para darle gloria a Él. Recordemos que todo es para Él y por Él, para su gloria. Efesios, ahí adelantito, en el verso 12 y 14, dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, que Él sea reconocido como Dios. Nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, verso 14, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de nuestra posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nada es para nosotros, nada es para nosotros ser reconocidos. No es para tener una posesión, un título, un bien material, no. Todo es para su gloria. Ya a algunos les había contado este testimonio, ¿no? Hace muchos años, cuando yo empezaba a dirigir en alabanza, en alguna ocasión, en un culto matutino de la mañana en la iglesia, la presencia de Dios se manifestó. Yo estaba dirigiendo, y antes de bajar del altar, del púlpito, yo pensé, y recuerdo muy bien, cómo los moví en la alabanza. Ya quiero que sea en la tarde para volver a manifestar esto. ¿Y saben cuál era la intención de mi corazón? Yo ser visto. Que dijeran: wow, qué ministro. Esa era la intención de mi corazón. Oculto, pero esa era la intención. En la tarde había 2 reuniones, a las 4 y a las 5:30. Y en la reunión de las 4, yo iba bien dispuesto, bien creído, no dándole la gloria a Dios, sino yo queriendo el reconocimiento. Y fue, yo creo que la peor tarde de ministración que me tocó. Toda la gente estaba así, se estaban durmiendo, algunos sentados, otros papaloteando, viendo hacia otros lados. Yo ya no, hubo errores musicales en la secuencia, en los cantos, en la entonación, etcétera. Yo ya no sabía cómo terminar ese tiempo de alabanza de adoración. Como pude, terminé. Y antes de bajar, justamente en el mismo lugar donde yo me había jactado en la mañana de decir cómo los moví, ahí claramente la voz de Dios diciéndome: ¿no que tú los movías? Dios retándome, diciendo, como a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo creé? Prácticamente Dios diciéndome lo mismo: ¿no que tú los movías? A ver, ¿dónde está tu fuerza? ¿Dónde está que tú lo hiciste? Recuerdo que bajé y directamente a una silla que estaba en el rincón, me postré y dije: Señor, perdóname, no soy yo, todo es por ti, para ti. Y al día de hoy, hasta el día de hoy, cualquier administración en la cual tengo el privilegio de ser un instrumento para la gloria de Dios, yo le digo al Señor: yo no me quedo con nada, todo es tuyo. Tú haces la obra, tú hablas a través de mí, tú te mueves a través de mí, tú haces todo. Por mis méritos, por mis fuerzas, nada. Todo es para la gloria de Dios. Y aún tenemos la jactancia, la ocurrencia, el atrevimiento de que Dios está obrando algo a favor de nosotros, nos libra de algo, y aunque sabemos que es de Él, le quitamos la gloria a Él. Así es que yo fui muy inteligente en hablar con la persona para convencerla. Yo fui muy hábil para la persona envolverla y que fuera librado. Yo tuve la capacidad y la personalidad para imponerme ante tales personas. No es cierto, nada es por ti, todo es por Dios a través de nosotros. Entonces, el propósito de Dios al conocer su voluntad es darle la gloria a Él. No nos podemos quedar con absolutamente nada. La alabanza de su nombre. Es más, en el Antiguo Testamento dice Dios hablándole a profetas, si no me recuerdo es Jeremías o Daniel, que le dice: voy a venir a rescatarlos del cautiverio, no porque lo merezcan, no porque hayan hecho algo bueno, los voy a venir a rescatar porque como yo di mi palabra que estaré con ustedes y les daré la tierra prometida como heredad, los voy a regresar allá, no por ustedes, sino porque mi nombre no sea puesto en entredicho. Sacó al pueblo de Israel, su Dios, de Egipto, y los dio la tierra prometida. ¿Para qué? Para llevarlos en cautiverio a Babilonia. Dice Dios: como yo prometí, los voy a regresar
para que mi nombre no deje de recibir gloria. Y los regresa. ¿Y qué dice la nación alrededor? Hoy Dios sí cumplió su promesa con ellos. Los regresó a su tierra prometida. Conocer la voluntad de Dios conlleva implícitamente en darle la gloria a Él. Nuestro propósito en la vida es traer gloria a Dios, de modo que su nombre sea alabado. Y Jesús es el ejemplo por excelencia. En Juan 17:4 dice, hablando Jesús, yo te he glorificado en la tierra, hablando al Padre, he acabado la obra que me diste hiciere. Jesús no buscaba hacer su propia voluntad. En Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, en el huerto de Getsemaní, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recordemos que cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, ya venía estresado, ya venía con la carga, ya venía con la opresión de saber lo que iba a pasar y lo que tenía que padecer. Dice que de tal manera oró Jesús en el huerto de Getsemaní que vinieron ángeles a fortalecerlo porque era tal la presión que ya sentía en su cuerpo físico que ya sudaba gotas de sangre. Y esto es que sus venitas en la frente de tanta presión ya se habían roto y por eso estaba sudando sangre. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Se imaginan a Jesús? Y en muchos pasajes, y el más que lo describe es cuando Lázaro muere, que va yo me imagino, imaginemos esto, ¿no? Vamos a dramatizar un poco, dijera en algunas películas, se dieron libertad creativa, ¿no? Para poder darle fluidez a la acción. Pero imagínense a Jesús cuando llegan a avisarle, oye, Lázaro está enfermo, de muerte, que lo vayas a ver. ¿Se imaginan la escena Jesús? Yo imagino que lo primero que hizo Jesús es voltearse, Padre, ¿voy ahorita o no voy? Y el Padre diciéndole, no, espérate 2 días. Y entonces, todos sus discípulos, oye Jesús, vámonos, Lázaro está enfermo. No, tranquilos, no es de muerte, es su enfermedad. Y sus discípulos deciden. Llega Jesús días después, ya había fallecido Lázaro, sale Marta a su encuentro, Señor, si aquí hubieras estado, no hubiera muerto. Después sale María, Señor, mi hermano Lázaro, lo conmueven y Jesús llora. Va al lugar de la sepultura y le dicen, oye Señor, no abras la piedra, ya lleva 4 días de muerto, ya huele mal. Y Jesús, imagínense a Jesús así, es que no conoces a mi Padre, necesitas tener una relación con mi Padre para conocer su voluntad y su propósito en este momento. Y dice, gracias Padre, oro en voz alta, no porque necesito que ahorita me escuches. Tú ya me habías oído y ya habías respondido. Hago esta oración para testimonio de todas esas personas. Y entonces viene, quiten la piedra y le dice a Lázaro, levántate y sal fuera. Jesús ya conocía la voluntad del Padre. Él no se movía sin conocer lo que el Padre quería hacer, porque Jesús se deleitaba en hacer la voluntad del Padre. Y tú y yo tenemos que llegar a encontrar deleite en hacer lo que es agradable para Dios, y no solamente agradable, sino lo que le da gloria, a su nombre. Ese es el propósito de la voluntad del Padre. Y mientras no sepamos encontrar deleite en hacer la voluntad del Padre, tenemos un problema. Vamos a estar batallando en nuestra voluntad. Es necesario conocer el propósito que Dios tiene
para nuestra vida. Y cuando encontremos el propósito, en todo lo que hagamos, darle gloria a Él va a ser algo común y estaremos llevando una vida de adoración, un estilo de vida de adoración en el cual todo lo que hagamos le va a estar dando reconocimiento a Él. Hacer la voluntad de Dios depende de una entrega total de nuestra personalidad al Señor, y eso es lo que nos va a costar siempre trabajo, quererlo hacer, pero a veces no poderlo hacer. ¿Qué impide hacer la voluntad de Dios? Dice primera de Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Fíjense, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos vienen de tu voluntad, de lo que a ti te gusta hacer. Los deseos de los ojos, ¿qué es lo que ves? El ambiente que hay. Y sus deseos, esto es lo que el mundo anhela producir en ti, que es pecado. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, los deseos de la carne es tu naturaleza pecaminosa. Los deseos de los ojos es el ambiente y la vanagloria de la vida es la herencia. ¿Qué te deja esta vida? La gente busca estatus, ¿no? Aunque por dentro esté tronadísimo, pero que la gente vea que han logrado algo. Mientras esto se interponga en nuestra relación con Dios, no vamos a lograr hacer la voluntad del Padre. Es someter nuestro deseo de pecar, saber resistir lo que el mundo da y no ser tentados en lo que el mundo nos puede dejar. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús en la tentación? Mira, si tú postrado me adoras, todos los reinos de esta tierra, todo el poder, todas las riquezas te las puedo dar porque me fueron dadas, y si yo quiero te las doy a ti si postrado me adoras. Esa es la vanagloria de la vida. Obtener algo, ¿no? Que te puede estar vacío, pero obtener algo, esa es vanagloria. Yo logré conquistar estos reinos. ¿Recuerdan por qué Nabucodonosor tuvo que vivir 7 años como una bestia salvaje? Por su vanagloria. Él no había entendido, y los profetas cuando hablan sobre Babilonia, dicen, sí, Nabucodonosor ha venido a ser un instrumento para que Dios se manifieste en justicia con Israel. Pero esta gloria no es de él, no es de Babilonia, no es por él, yo se la di. Y cuando Nabucodonosor se envanece y dice, oh, miren todo lo que he conquistado, miren todas mis riquezas, miren, en ese momento se le fue el raciocinio y 7 años tuvo que vivir como bestia en el campo. Al tiempo de los 7 años vino la conciencia y lo primero que dice, ay, no es cierto, Señor, no es cierto. Todo es tuyo. Esta gloria no es mía, tú me la diste. Y yo fui necio en pensar que fue por mí. No, fuiste tú. Y entonces hasta pronuncia una ley en la cual dice, adoren al Dios de Daniel. A él, háganle caso, ¿no? A él búsquenlo, porque ahora reconozco que Él es Dios sobre todos los dioses. El hacer la voluntad de Dios conlleva una lucha. No podemos estar pasivos. Jesús mismo luchó cuando fue tentado. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Si tú piensas que Jesús nada más fue tentado en 3 cosas en el desierto, te estás quedando corto. Jesús fue tentado en todas las cosas en el desierto. Después de 40 días, pues digamos que el diablo se dio vuelo
tentando a Jesús y se manifiesta en las tres tentaciones más importantes por las cuales una persona puede caer: la necesidad, el poder y el orgullo. La necesidad, oye, si tienes hambre, pues pide que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tienes hambre, Jesús? Sacia tu necesidad. La necesidad. La segunda fue, yo te reto, Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate de aquí, porque dice la Biblia, la palabra, que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en tierra. Y Jesús dice, no, espérame, no necesito comprobarte nada. ¿Recuerdan la película de Volver al Futuro? Y cuando a Marty McFly le decían gallina, le escuchaba la palabra gallina y en ese momento toda conciencia correcta en su mente se borraba, porque ahora era defender su orgullo. Nadie me va a venir a decir gallina. Eso fue lo que fue tentado Jesús en el desierto. A ver, si sí, muy gallito, compruébalo. Y la tercera tentación fue el poder. ¿Cuánta gente sucumbe ante el poder? Hay gente que no se prepara para tener poder y llega al poder y vergüenza ajena, ¿no? Jesús fue tentado en todo. Entonces, cuando tú y yo llegamos ante Él, oye, es que estoy batallando con... Oye, es que mira, mis ganas de X vicio, sí, yo sé lo que sientes, la ansiedad que tienes, pero Jesús no pecó. Oye, Señor, que mira la tentación de las mujeres, sí. Dice Jesús, entiendo por lo que estás pasando. Te lo sé, ¿por qué? Porque Él como humano lo vivió. Como hombre lo padeció, pero sin pecado. Mateo 26, 38 al 44 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego sus discípulos y les halló durmiendo y dijo, Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús podía sentir debilidad en su cuerpo, claro. Por eso le está diciendo, yo sé que el espíritu está dispuesto, pero a veces la carne es flojita. Ay, levantarme a las 4 de la mañana a orar, ay, no. Desvelarme en la noche en velada de oración, ay, no. Tener que ir hasta quién sabe dónde, a mediodía con el sol sobre nosotros para ir a la iglesia, ay, no. Oye, que hay que ir a hacer hora misionera en tal lado, ay, hasta allá, vamos a dormir en un hotel de 5 estrellas, no, vas a dormir en el piso porque no hay donde, ay, no, si es así yo no voy. Oye, vamos a evangelizar a la gente en la calle con los indigentes. Ay, no, porque huelen feo. Somos muy convenencieros en nuestra carne. A la verdad, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Y esto Jesús lo está hablando no por hablar, sino Él lo había vivido. Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Jesús sabía que estaban cansados, pero Él sabía que esa debilidad humana, carnal, el espíritu de la verdad está delante de conocer del Padre. Dios nos da una provisión para cada área. Mira, ay, que mi voluntad es débil, Filipenses 2:13, porque Dios es el que pone en vosotros, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es que no tengo, quiero pero no puedo. Bueno, pues ve al Padre. El Padre te provee el querer como el hacer. No te pone nomás el querer sin el hacer. Él te dice, Él te impulsa, te dice, anda, mijito, ¿no? Ah, que mi mente es débil, Romanos 12:2.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, eso es de la mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi mente es débil, cambia lo que piensas. Renueva tu mente, cambia con que alimentas tu mente. Ay, es que mi cuerpo es débil, soy flojo. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es, somete tu carne. Punto. Que es que mis emociones, soy bien, hoy sí quiero y mañana no quiero. Bueno, Gálatas 5:18-25. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué hiciste esto? Es que en ese momento la emoción me ganó. Es que en ese momento la chava que siempre me ha gustado me habló y me invitó a su casa. Y como estaba bien emocionado, fui. Es que me presionaron y sí se me antojaba tomarme 2 cervezas y es que estaba ahí, me provocaron, me insultaron y por eso me enojé. ¿Vemos? Todas esas emociones, ¿de dónde vienen? De los deseos de la carne. Dice, verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y esos son el fruto del Espíritu. Para tus emociones es el fruto del Espíritu. Tienes que tener, es que el odio muestra amor. Es que estoy triste, gozo. Es que me impacienta, paz. Es que ya estoy desesperado, paciencia. Es que son malos, benignidad. Es que me odian, bondad. Es que no creo, fe. Es que me entran las ganas de mansedumbre. Es que me altera, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya recuerden que deseos es lo que tú anhelas y pasiones lo que quieres obtener forzosamente. No importa cómo, esas son las pasiones. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nosotros si somos hombres espirituales, ya no discernimos las cosas desde el plano carnal, sino desde el espiritual. Es que la vida que nos tocó vivir, decía Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, sí, pero no te puedes justificar en eso. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, aquí donde me tocó vivir, con esta gentuza, con este ambiente, lo que vivo en la... Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Sí vivo en este mundo, pero no soy este mundo. Sí están esas personas alrededor de mí, pero yo no soy como ellas. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Él dice, lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me voy un poco más rápido porque me aguantan tantito para poder terminar, porfa. Dice, el hacer la voluntad de Dios comienza con, ¿cómo empiezo por conocer la voluntad de Dios? Bueno, tienes que tener una visión del propósito de Dios para tu vida. Ese es el principio. Depende del compromiso de toda tu personalidad a Dios. Si en ese momento estás de que lo hago o no lo hago, no. Es que si yo soy así, bueno, tienes que hacer un compromiso. Y requiere de acciones basadas en la provisión de Dios para hacer su voluntad. Tienes que actuar. Conocer la voluntad de Dios no es una acción pasiva. Yo me siento y que Dios me revele. No.
Si ya conoces tu propósito, te tienes que mover en ese propósito. No porque tengas un don, pues ya está el don en mí, que Él actúe. No, dice Pablo, aviva el fuego. Y eso de avivar el fuego es, ponte en acción. Ponte a trabajar sobre el don que tienes. Dios provee lo que necesitamos para poder hacer su voluntad. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Dios crees que te va a mandar a hacer algo sin equiparte? ¿Te imaginas un soldado yendo a la guerra sin su equipo? Cuando algún soldado se ve en una situación de guerra y a lo mejor lo agarra con ropa deportiva, pero en cuanto llega a su lugar del ejército, se cambia y se pone la ropa adecuada para ejecutar la labor correspondiente y toma su rifle y toma sus armas y toma su equipo completo para poder hacer frente a la guerra. Así Dios nos equipa para el propósito de nuestra vida. Él nos equipa. Tú no eres como eres por casualidad. Dios te hizo así por ciertas circunstancias para que tu propósito de vida pueda ser cumplido. Es imposible hacer la voluntad de Dios para nuestra propia voluntad sin usar... es imposible hacer la voluntad de Dios por nuestra propia voluntad. Tú no puedes alcanzar la voluntad de Dios desde tus fuerzas. Dios quiere que vaya a hacer esto. Pero yo me sé un atajo, ¿no? Tengo unos contactos, tengo unos conocidos, tengo gente que tiene poder como para. Dios no necesita nuestra ayuda. Nosotros tenemos que depender de Dios. Dice, la visión de Dios se lleva a cabo mediante una visión de propósito para nuestra vida. Hace rato vimos cómo comienza, pero aquí es, ¿quieres conocer la visión de Dios? Tienes que conocer qué tiene Él que quiere para tu vida. Aquí ya no viene un compromiso, sino viene una dedicación. El compromiso es cuando vas a empezar, ¿no? Si tú quieres bajar de peso, tu compromiso es 30 días no voy a tomar refresco. Pero cuando ya estás en los 30 días, la dedicación estás ahí y no te acercas al refresco y te apartas y estás tomando agua. Esa es dedicación. No voy a pasar por la tienda para que no se me antoje el refresco. Esa es dedicación. Y con acciones basadas en la provisión de Dios. Renuevas tu mente, sacrificas, sometes tu cuerpo, lo sacrificas para no darle voluntad libre de hacer lo que dormir, descansar, comer, etc. Eso es lo que ocurre. Moisés, Jesús y Pablo son algunos ejemplos de ello. En Hebreos 11, 24 al 27, hablando de Moisés, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. La conveniencia estaba en, soy hijo del faraón, puedo vivir aquí en la corte egipcia y tenerlo todo. Escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjense, de la posición que tenía Moisés, después a vagar por el desierto, aguantando un pueblo rebelde, quejumbroso, que lo quería matar, que murmuraba contra de él, y que Moisés tuvo que salir al quite, diciéndole a Dios, no Dios, Padre Celestial, no los destruyas, borra mi libro de la vida, pero manténlos con vida. Y fíjense lo que dice, en una de esas negociaciones con Dios, dice, para que tu nombre no sea puesto en entredicho, de haberlos sacado de Egipto para matarlos en el desierto. Jamás ocurra eso, Señor. Mejor mátame a mí, pero consérvale la vida para que tú seas reconocido como Dios. Esa fue la intercesión de Moisés. Otro ejemplo fue Jesús. Dice Juan 6:38, ¿por qué he descendido al cielo? No para hacer mi voluntad. Y dice Efesios que Él se despojó de su gloria para hacerse un hombre y nacer. No vino a nacer en un palacio, vino a nacer ¿en dónde? En un pesebre. Dejó toda la riqueza, toda la gloria para venir a morir en algo muy sencillo, pero porque conocían el propósito de Dios.
Pablo, en Filipenses 3, por cuanto todas las cosas para mí eran ganancia, dice verso 7, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Recordemos quién era Pablo. Cuando Pablo hace una descripción de él, dice, era judío, sí, pero era fariseo y también ciudadano romano. Me eduqué a los pies del maestro Gamaliel. No era cualquier maestro, ¿no? De conocimiento, yo era más que todos. Poder, envalentonado, tenía palabra para decir, convencimiento, etcétera. Y dice, todo eso lo tengo por basura. ¿Qué hay de tu vieja vida bueno que amerite que te voltees y trates de rescatar? En nuestra vieja naturaleza pecaminosa no hay nada digno de ser rescatado. Por eso tenemos que ser renovados en una nueva naturaleza. Es como la mujer de Lot que volteó hacia atrás anhelando la ciudad de Sodoma y Gomorra donde vivía. Imagínense volteando, ay, es que estoy dejando mi casa ya, mis pertenencias. Y fue convertida en estatua de sal. No hay nada en nuestra vieja naturaleza que amerite ser rescatado. No hay nada que sea digno de ser rescatado. Pablo así tuvo su vieja naturaleza cuando era conocido como Saulo. Decía, todo eso lo tengo por basura por amor de Cristo. Y eso es entender el propósito de Dios. El ser hecho a su semejanza es el resultado de hacer la voluntad de Dios. Dice Romanos 8:29, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hacer la voluntad de Dios es ser semejantes a Jesús, no en cuanto a la imagen. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, del Padre, de Elohim. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Imagen en cuanto a la parte física, pero en semejanza no vamos a conocer la semejanza. Esto es la parte eterna que tenemos, la parte que tenemos de Él en nosotros, si no conocemos su voluntad. Dice este mismo pasaje en Nueva Traducción Viviente, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegasen a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Por este ser como su Hijo no es en la parte terrenal, sino en la parte espiritual, sin pecado, dignos delante de Él, justificados, lavados por su sangre, y entonces, al ser semejantes a Dios, cuando somos hombres espirituales, somos semejantes a Dios, y entonces conocemos su voluntad, y conocemos el propósito de Dios en nuestras vidas. Dice, el propósito de la voluntad de Dios es algo aplicable a nuestras vidas desde tener clara la visión del propósito de Dios. Hace rato vimos que para empezar a conocer la visión, después de adentrarnos a la visión, aquí es tener claramente entendido cuál es el propósito de Dios. La entrega de todo nuestro ser, pasamos de un compromiso a una dedicación, a una entrega total de nuestras vidas. Y las acciones que hacemos ahora son basadas en la provisión de Dios para hacer su voluntad. Ya dejamos de intentar para ahora hacer conforme su voluntad. Hebreos 13:21 dice, os hago aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Él nos da la capacidad de hacer su voluntad. O sea, ni siquiera nos tenemos que poner por medio. Él nos da todo. Pero tenemos que ceder nuestra voluntad para que se haga su voluntad. No temas hacer su voluntad. Conoce a Dios para conocer su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Su voluntad no la vas a lograr estando sentado. Tenemos que estar activos, conociendo lo que Él nos dio y sabiendo que Él nos da la provisión correspondiente. Si sigues buscando tu propósito en esta vida,
y sigues buscando infructuosamente, es porque no has buscado en el lugar correcto, que es en Dios. Quieres conocer. Si una aspiradora, fíjate, voy a poner un ejemplo. Si una aspiradora quisiera conocer para qué fue hecha, si tuviera esa capacidad, ¿a dónde tendría que ir? Puede leer el manual, pero si va con su creador, le puede llegar a decir, ¿para qué fui creado? Y el creador le va a decir, fuiste creado para absorber toda la suciedad, todo el polvo, absorberlo y hacer los lugares limpios. Veía una película que se llama Fitch con Tom Hanks. Y en ella, en un mundo posapocalíptico, Tom Hanks crea un robot que su objetivo de este robot, y lo dice en la película, era que como él se sabía enfermo, Tom Hanks, crea un robot para que cuide a su perro después de que él muera. Ese era el propósito de su vida. Y mientras pasan algunos días instruyéndole, enseñándole, mira, eso se hace así, esto acá, y tienes que hacer esto, logra hacer que el perro acepte al robot y el robot conozca las necesidades del perro. Que el robot pueda conocer la maravillosa sensación de vivir. Y hacia el final de la película deja ese mensaje explícito. ¿Quieres conocer la voluntad de Dios en tu vida y conocer para qué estás aquí? Tienes que ir al Padre. Deja que Jesús, que es el camino, te haga conocer al Padre, y esto viene solamente de reconocer su obra redentora en la cruz del Calvario. Vuelca tu corazón a hacer la voluntad de Dios, y es darle gloria. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, infinitamente bueno, magnífico en todo. Gracias, Señor, porque tú nos creaste con un propósito. Decía un viejo canto, yo nací, Señor, para adorarte. Y que tu gloria sea vista en nosotros. Señor, este canto decía, cuánta verdad. Fuimos creados para magnificar tu nombre, para darte gloria. Ese es el propósito. Pudiste haber hecho robots, pero no lo hiciste. Hiciste seres humanos con libre albedrío, con la capacidad de decisión, para que decidamos por ti en conocerte y entonces buscar hacer tu voluntad. Padre, en los corazones de las personas que estuvieron conectadas, en los corazones que vean esta transmisión, en los corazones de las personas que vean la grabación, que tu Espíritu Santo les traiga revelación, el propósito de sus vidas en esta tierra, Señor, para qué fuimos diseñados, qué habías planeado para nosotros, oh Dios. Permite que en esa libertad escojamos lo bueno y la bendición de caminar contigo. Guíanos, Señor, a no ser solamente oidores sino hacedores de tu palabra. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos, amigos. Recuerden, el domingo nos vemos 5 de la tarde en la reunión presencial.